Hola mis queridos video oyentes. En los últimos 6 videos he estado abordando temas vinculados con aquel cigotario, aquel seminario pues que dirigí en los últimos años en que estuve trabajando en la Escuela Normal de Especialización, contribuyendo a la formación de futuras maestras de educación especial. Y eh, como pueden ver, sobre todo en los primeros 2 o 3 videos, hay disertaciones un tanto teóricas sobre el fenómeno que creo yo es el que explica la situación de las personas con discapacidad y en general los tipos de vínculos más negativos que positivos que hay entre la sociedad que se califica a sí misma como normal, y normal porque es predominante ya sea en su forma de ser o bien en sus aspiraciones. Y como sabemos, esta es una sociedad desigual, clasista, racista. Y cuando digo clasista es porque hay discriminación de clase social, ¿no? Y no solo una discriminación que venga, digamos, de la aristocracia, la burguesía, los empresarios hacia las clases populares, no, sino porque también entre las clases populares hay niveles de discriminación muy, muy, muy marcados, ¿no? Este, Discriminaciones de carácter chauvinista, digamos, ¿no? Cuando se congregan, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, los norteños pues desprecian profundamente a los sureños, los capitalinos a los provincianos, es decir, a la gente del resto de la República, que no es la Ciudad de México. Y lo mismo hacia personas que sin tener discapacidad tienen características, digamos, extraordinarias, no por ser muy buenas, sino porque se salen del ordinario. El albino, el gordito, el chaparrito, ¿no? Y hasta diminutivo a veces es un poco despectivo, trata de atenuar el desprecio implícito en el calificativo, ¿no? La güerita, el muy flaco, en fin. Y el objetivo central, sobre todo de esta serie de películas, era hacerles ver a mis alumnas, a estas futuras maestras de educación especial, que el tipo de trato que la sociedad normal da a las personas que están fuera de esta normalidad, insisto, ya sea en la realidad o en las aspiraciones, eh, dependen de muchas cosas, pero básicamente de dos. Uno, del tipo de normalidad, de las características, de la caracterización que se hace de la propia normalidad. Yo soy clase media, ¿no? No soy ni feo ni guapo. Esto es muy extendido. Pero sí quisiera tener un BMW en la puerta, ¿no? En el garage de una casa, ¿no? Este, y esto es, pues, lo que tiene que ver con las necesidades reales o ficticias del grupo dominante, del grupo mayoritario, ¿no? Frente a los que no son, los que no tienen estas características del grupo mayoritario. Esto es la normalidad, la cualidad de sentirse normal, es decir, como la mayoría, aunque no sea cierto, frente a los que son minoría. En particular era hacia los discapacitados. Entonces la serie de películas, que hasta ahorita ya llevamos comentadas 2 nada más, el documental El origen del hombre y la película La guerra del fuego, pues tenían esa intención. Hacerles ver cómo, sobre todo en la guerra del fuego, se ve claramente cuáles son las necesidades del grupo humano. Los grupos humanos estaban muy aislados. Incluso se habla, la película aborda nada más 2 grupos que se pueden considerar humanos o prehumanos, ¿no? Pero
Pero se ve claramente cómo la necesidad básica era la sobrevivencia, tanto la individual como la del grupo. Y la sobrevivencia en aquellos tiempos primitivos, cuando la tecnología era muy escasamente desarrollada, donde la misma cultura que se había desarrollado en cada grupo, estoy hablando del grupo de los neandertales, ¿no? El grupo de los humans y el grupo de los cromañones o los Homo sapiens sapiens, que es el grupo de Ica, la tribu de Ica, sí tenían como necesidad básica la sobrevivencia. Pero ya en el grupo de Ica, la sobrevivencia ya había sido resuelta por dos elementos. Uno, la capacidad de producir fuego y por lo tanto de manejarlo, de administrarlo. Y lo otro es que ya se habían sedentarizado y esto tiene que ver con la agricultura, ¿no? La película no lo deja ver, pero se cree que la agricultura fue una invención de las mujeres. Y es claro, o sea, si los hombres salían a cazar, a recolectar, es decir, a las actividades que requerían mayor fuerza, fuerza física, fuerza corporal, no es correcto decir físico, es corporal, ¿no? Pero bueno, la mayor fuerza física, pues evidentemente los hombres eran los encargados de ello, ¿no? Y las mujeres se quedaban al cuidado más que de la casa, más que del hogar, que también eran encargadas de ello desde entonces, se quedan al cuidado de la cría, de la crianza, de los futuros miembros de la tribu, del grupo. Y esto, que no se ve en la película, sí es reforzado por otros elementos que la película La Guerra del Fuego sí deja ver. Esta no es una continuación de la narración, ¿eh? Esto es una transición hacia otra temática vinculada con lo mismo. Yo utilicé las películas para tratar de que mis alumnas vieran que las necesidades de la mayoría de la gente en distintas etapas históricas son diferentes. Entonces las razones de la discriminación, las razones para calificar de anormal a alguien, ¿no? Dependen del momento histórico, porque en cada momento histórico las necesidades del grupo humano, del conglomerado humano, de la sociedad, pues, han sido diferentes. Y a partir de estas necesidades y de la forma de satisfacer estas necesidades, es que se establece el criterio o las características de la normalidad. Y a partir de estas características se ve como diferente, por supuesto, como un otro a aquel que aunque haya nacido y haya crecido y se haya desarrollado en el mismo grupo, no tenga esas características, ¿no? Qué sé yo, en un grupo de negros nace un albino, y hay negros albinos, que tienen todas las facciones de la negritud, ¿no? Pero son blancos, ¿no? De cabello blanco, de pestañas blancas, la piel muy clarita, ¿no? Eh, pero no son necesariamente personas con discapacidad, ¿no? Y esto me interesaba a mí porque me interesaba enseñárselo a mis alumnas, que lo reflexionaran, para que cuando ya estuvieran en el ejercicio profesional, se dieran cuenta de que no todas las discapacidades que están oficialmente clasificadas desde la ONU, la UNESCO, la OMS, es decir, desde organizaciones internacionales de carácter mundial, o bien desde las autoridades educativas, eh, sanitarias, culturales de un país, no necesariamente esas son las discapacidades. Que incluso el término discapacidad pues responde a una necesidad de un momento histórico, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en esta escuela, no se hablaba de discapacidades, se hablaba de atipicidades.
Y luego, bueno, les cambiaron un poquito el nombre, un poquito la teorización y las convirtieron en discapacidades. Y después las convirtieron en necesidades educativas especiales y le agregaron una diagonal para poner y para eh, barreras para el aprendizaje y la participación social, ¿no? Alumno con necesidades educativas especiales y o barreras para la discapacidad, para el aprendizaje y la participación social. Y aquí, bueno, otra vez se vuelve a abrir un mundo, ¿no? ¿Quién tiene barreras para la participación social? Pues la inmensa mayoría de las personas. Sí, la participación social entendemos como la participación en la sociedad global, no en el pequeño entorno que te toca, porque la sociedad es de muy diversas dimensiones, ¿no? Al final de cuentas, la esencia de lo social es el vínculo. Socius, latín, significa vínculo, relación. Una red de relaciones ya va constituyendo una sociedad. Pero tenemos la idea de que la sociedad es un conglomerado de gente. No, esa es la población. ¿Sí? Y es la suma o el agregado de los individuos, donde no tienen que ver, vaya, lo que tú vas a explorar allí, eso lo acaba de hacer el censo, lo acaban de pasar a preguntar a casi todas las casas, quiénes viven allí, cuántos viven allí, cómo se llaman, qué edad tienen, bla, bla, bla. Son atributos individuales, ¿no? Yo soy hombre, independientemente de que haya mujeres. Ese es mi atributo. Yo tengo 63 años, independientemente de que mi nieta tenga 2, o de que mi padre haya muerto de 82, ¿no? Yo soy un chaparrito porque mido unos 61, y aunque me junte con un hombre de 1,90, o ande con una novia de 1,80, que sí tuve una novia así, muy guapa, cuando era muy joven, no me quita esta estatura. Son atributos individuales. Cuando se trata de lo social, ya no se trata de eso, sino se trata de la forma en que nos vinculamos y la forma en que nos afectamos unos a otros. Y cuando digo afectar no quiero decir dañar, quiero decir simplemente tener efectos, ¿no? Nada más por el vínculo, por la presencia, por la cercanía, o ya en caso de los seres humanos, por la imaginación, por las imágenes que creamos en nuestro intelecto del otro. Por eso yo les decía a mis alumnas, por ejemplo, ¿no? En todo grupo hay alguien que afecta negativamente a los otros. ¿Por qué? Porque es el sangrón, porque es el aplicado, porque es el que se escapa a la dinámica grupal dominante. Y basta su presencia, o basta mencionar su nombre, o basta que lo piensen para que ya pongan cara de fuchi, se pongan de mal humor y algunos hasta se enojen, ¿no? Y al revés también, ¿no? El más simpático, la más bonita, la más sociable, pues bueno, viene a colación y tiene un efecto positivo. Es decir, que el vínculo que tenemos los seres humanos como individuos unos con otros nos afecta, ¿no? Por eso es que yo entiendo al ser humano como un ser socioafectivo. Y yo creo que esta es lo básico. Y yo creo que en las dos películas que ya analizamos, el documental El origen del hombre y, sobre todo, La Guerra del Fuego, nos deja ver esto. ¿Sí? Lo importante del ser humano no es tanto su inteligencia, no es tanto su capacidad expresiva, que es muy importante, pero no es la capacidad expresiva con el habla o con la mímica, ¿no? Bueno, es decir, la expresión corporal y la expresión facial. No. También hay expresión pictórica, hay expresión plástica en general, hay expresión dancística, expresión musical. Nos expresamos de muy diversas formas. ¿Para qué? Para comunicarnos con los otros. Y al comunicarnos con los otros, hacemos común a esos otros nuestro mundo interno, nuestras experiencias, nuestro conocimiento del mundo, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero todo esto se da
en una red de relaciones socioafectivas. Y pueden ser relaciones de carácter político, ¿eh? Y cuando son de carácter político pueden llegar al conflicto armado, ¿no? A la necesidad de destruir al otro, ¿no? Es decir, a la guerra. La política y la guerra, ¿no? Esta era un poco, pues, la intención de hacerles ver eso. Evidentemente, una discapacidad intelectual, es decir, esto que mal le llaman el retraso mental, ¿no? En un grupo, como cualquiera de los 4 grupos que se vieron en la Guerra del Fuego, pasa desapercibida. Incluso hubo una discusión en uno de mis grupos, porque uno de los en el cuestionario que yo les preguntaba, que yo les hacía, les preguntaba que si habían identificado alguna discapacidad, alguien con alguna discapacidad en alguno de los grupos, ¿no? Y entonces alguien dijo, ya comentando, que el único discapacitado que vio fue un discapacitado intelectual y que era aquel encargado del fuego, aquel que les decía yo que yo le puse que era mi abuelito porque era chaparrito, porque era de hombritos delgados, porque estaba calvo, ¿no? Hasta ahí lo dejé. Entonces cuando dice que ese era un discapacitado intelectual, dije, no, al contrario. Yo creo que más bien era de los más inteligentes del grupo. ¿Por qué? Pues no ves que prácticamente solo escapa del ataque de los peludos, ¿no? Y se echa todo el recorrido que hicieron todos aquellos huyendo de los peludos y luego de los lobos, logra escabullirse de los lobos, logra escabullirse de los erectus, de los peludos estos, y llega a la isleta con el carboncito todavía encendido. Para eso se requería no fuerza porque él no la tenía, él recurrió a su inteligencia. Pero bueno, ¿había alguien con discapacidad intelectual? ¿En qué te basas para pensar que alguien tiene discapacidad intelectual? ¿No? Y dices, bueno, pues básicamente porque lo que aprende lo aprende lentamente. Pues sí, pero lo que tenía que aprender este hombre, todos esos hombres, todas esas mujeres, no era mucho, era poquito. No es como la sociedad actual, ¿no? Que tienes que, bueno, el aprendizaje, decía un compañero del CCH, el conocimiento es infinito. Y eso es hablando del conocimiento. Ahora tienes que tener conocimientos, tienes que tener habilidades, tienes que tener aptitudes, tienes que tener hábitos, valores, y todo se aprende. No nacemos con ellos, ¿no? Nacemos con ciertas capacidades vitales, digamos, ¿no? Y que son funciones orgánicas. O sea, la naturaleza nos da eso. Y con eso logramos hacer maravillas, hasta inventar dioses, hasta lanzar hombres al espacio. En fin. Entonces, la intención pues era esa, ¿no? Hacerles ver, no en vivo porque es en película, pero sí muy vividamente, que cada grupo genera su propio criterio de normalidad y de alguna manera el que escapa de esa normalidad pues tiene un trato diferente. Pues es lógico, no eres como todos los demás, pues te trato diferente. Te puedo endiosar, te puedo matar, a lo mejor te escondo, a lo mejor te ignoro, ¿no? Y bueno, la serie de películas que después continúan dentro del seminario cigotario, trataban de hacer ver esto. Hay un elemento que no exploté mucho en los comentarios de esta película, La Guerra del Fuego, porque se me fue en narrarla casi todo el tiempo. Mal narrarla, porque hace mucho que ya no la veo y bueno, se me entreveran ya la secuencia, las escenas. Pero una cosa importante es cómo esta película reivindica el papel de la mujer, del género femenino, en el desarrollo del ser humano. Y cuando digo desarrollo no me refiero a la evolución, ¿eh? La evolución
es un fenómeno natural que se produce por las mutaciones genéticas que puede tener una especie, un individuo de una especie, y si esa mutación genética se hereda y el nuevo miembro, el nuevo ser de esa especie, tiene una mutación genética que le permite adaptarse mejor al ambiente en el que vive, aparece una nueva especie, diferente. Esa es la mutación. Mentira que Darwin dijo que los changos. No, 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 él habló así en estos términos. Hay mutaciones que pueden convertir a un individuo o a un grupo de individuos de una especie en una especie diferente, con una característica que lo hace más apto para sobrevivir en un medio. Al sobrevivir mejor en ese medio, vive más y por lo tanto se reproduce más. Entonces puede ser que surja una nueva especie. Ese es un poco para explicar cómo se pasa desde aquellos Homo habilis, ¿no? Que eran caníbales y que quieren asustar a los mamuts, ¿no? Los Homo habilis que son capaces de idear una estrategia para derrotar a un grupo más poderoso, más inteligente, más numeroso, para quitarles el fuego. Y luego llegan al Neandertal, al Homo sapiens, ¿no? Que es el grupo de Nao, que son los personajes más dominantes en la película. Y finalmente al grupo de Ica, ya un grupo, pues de alguna manera civilizado, porque ya había construido una aldea, ¿no? Estaban sedentarizados, ya vivían en un solo lugar, en fin. Pero esa es, digamos, la evolución. Yo estoy hablando del desarrollo, ya de un proceso de cambios intencionales encaminados a que el grupo y el individuo y sus individuos tengan una cada vez mayor capacidad de intervención sobre sí mismos. Así entiendo yo el desarrollo. Un proceso de cambios estructurales, ¿no? La estructura social, que conducen a que los individuos y sus agrupaciones tengan una cada vez mayor capacidad de intervención sobre sí mismos. Y esto le abre paso a las nociones de libertad, de poder, de bla, bla, bla. Bueno. Además de eso, decía, en este proceso de desarrollo, la película destaca el papel de las mujeres. Y quiero enfatizar esto porque omití una escena que es una escena muy importante en este sentido. Cuando los Ulams, Perlman y el Chiquito rescatan con la ayuda de Ica a Nao y huyen el grupo de los de Ica para llevar el fuego a los Ulams. En un momento encuentran una cueva junto a una cascada o atrás de una cascada incluso, ¿no? Y bueno, ya están tranquilos, ya pueden producir el fuego. Y recuerden que les dije que no, antes de producir el fuego, ninguno de los Ulams, ninguno, había llorado ni se había reído. El primer llanto se ve cuando Nao se da cuenta de que frotando la varita contra la tablita se puede producir fuego, ¿no? Y que eso lo puede llevar consigo mismo. Entonces ya no tienen que esperar a encontrar un árbol encendido o robarles a unos salvajes, más salvajes que ellos, el fuego, ¿no? Hasta ese momento tiene, digamos, el tiempo y la disponibilidad anímica para llorar. Y la risa, ya les platiqué cuando es que se ríen, ¿no? Cuando hay un accidente, pero es que ya pueden dormir tranquilos, ya pueden vivir en paz, ya no tienen que congelarse en la noche ni temer que se los va a comer un dientes de sable, ¿no? O un león, o un qué sé yo. En la noche, porque con el fuego los animales no se acercan. Y si se acercan, pues lo quemas, ¿no? Entonces, estas reacciones emotivas extremas, ¿no? Llanto y carcajada, ya son producto de este desarrollo. Aquí ya hay un desarrollo, porque ya hay la acción intencional de usar, de producir fuego para poder usarlo, ¿no? Esto es desarrollo.
Bueno, pero hay otra cosa que es escena que se me olvidó que se ocurre en la cascada. Ya son pareja, ¿no? Definida, Nao e Ika. Entonces, pues Ika todavía trae su pintura, su tiznado, ¿no? Porque es como ceniza que trae embarrada en la piel. Y al estar bajo la cascada, se le ocurre bañarse, ¿no? Los otros tres se le quedan viendo cuando ésta se mete abajo de la cascada, ¿no? Y empieza a tallarse, ¿no? Con unas hojitas también, como una especie de estropajo improvisado, ¿no? Se talla, se quita la ceniza y queda tal como Dios le trajo al mundo. Bueno, excepto por un pequeño taparrabos, ¿no? Entonces invita a Nao a bañarse también. Y entonces Nao se da cuenta de que es delicioso, de que es rico recibir el agua, de que te sientes mejor cuando ya tienes pues ya te quitaste la grasa, el sudor, ¿no? Entonces también los hábitos de limpieza es una mujer la que se los enseña al hombre. Es la mujer la que le enseña a la tribu, pues sí, al clan, digamos, de Nao, al clan de los Ulams, les enseña a producir fuego. Es una mujer la que le enseña al macho, todavía no hombre diría yo, ¿no? A que se puede hacer el amor, que se puede tener sexo frente a frente. Esto es una característica humana. Ni los simios lo hacen así, los simios lo hacen en cuatro, ¿no? La hembra en cuatro y el hombre por detrás la fecunda. Entonces creo que ese es un elemento muy importante. Quería hacer este video precisamente para explicar un poco, muy rápidamente, los mecanismos de la evolución que explican cómo se pasa de un homínido a otro homínido a otro homínido y luego ya al Homo sapiens sapiens. Y cómo a partir del último homínido, es decir, el Homo sapiens o el hombre de Neandertal, se empieza a crear la cultura y la cultura que incluye la tecnología, que incluye estas habilidades para modificar los objetos naturales y que incluye, por supuesto, la comunicación y por lo tanto la expresividad y la afectividad, la emotividad, los sentimientos. En todos ellos está la participación de entes femeninos, llámenles hembras o mujeres. ¿No? Hembras porque pues todavía no eran humanas, pues todavía no eran mujeres, ¿no? Eran hembras. Y hasta los neandertales se puede hablar de que había una especie de mujeres, ¿no? Incluso la toma de decisiones que se ve cuando el viejo jefe del clan de los Ulams en el islote le dice a Nao con el báculo en la mano, vete por fuego, y le entrega el anafre para que ellos se encarguen de llevarle fuego al grupo. Esa decisión es impulsada por una mujer, ¿no? Bueno, por una fémina, que va y le dice, oye, pues ya manda a tus bravos a buscar fuego porque nos estamos muriendo todos, ¿no? Y así fue. También sirva este video, un poco menos largo, para anunciar que a lo mejor hago algún intermedio, no lo sé bien. Es decir, meto otra película que no está en esta secuencia, porque la siguiente película es Gladiador, para ilustrar cómo ya vimos la prehistoria, ¿no? Ya vimos que en la prehistoria no hay personas con discapacidad, que la única discapacidad era la discapacidad física, corporal, motriz, pues. Pero estos o se morían, o los mataban, o los cazaban, o los dejaban morir, ¿no? El grupo no tenía facultades ni recursos para atenderlos. Después de la antigüedad, pues, perdón, de la prehistoria, viene la antigüedad, de la edad antigua. Y la edad antigua pues está ubicada por las grandes civilizaciones, desde Mesopotamia, Egipto,
los fenicios y por supuesto ya el, el momento cúspide de esta edad antigua, pues son las sociedades helénicas, las ciudades-estado helénicas. En la secundaria nos dijeron que era Grecia, ¿no? Grecia es actualmente, en aquel entonces no existía Grecia, existía, no me acuerdo cómo le llamaban, pero bueno, esta zona donde hoy está Grecia, que eran ciudades-estado aisladas, eran Atenas, era Esparta, era Tebas, y eran muchas ciudades-estado, independientes unas de otras que incluso guerreaban entre ellas, ¿no? Por supuesto Persia, ¿no? Nada más que estaba un poquito más hacia el oriente. Esa es la antigüedad. Y la película del gladiador deja ver cuáles son las características de la sociedad romana, del imperio romano, cuando Roma se hace imperio, ¿no? Entonces, pues ahí se puede caracterizar cuál es la normalidad que imperaba y qué pasaba con ellos. Todo para decir que si bien al discapacitado, es decir, al subnormal, en la prehistoria simplemente se moría accidentalmente, necesariamente, es decir, que no podía ser de otra manera, por eso se dice necesariamente, porque no podía ser de otra manera, no podía sobrevivir. Y como en la antigüedad las cosas cambian. Ya la sociedad está muy desarrollada en comparación con las anteriores, ¿no? Entonces en la antigüedad clásica ya existe la eliminación física, pero intencional. Ya hay la decisión, la voluntad del Estado, la voluntad de los individuos por deshacerse de la persona que presentaba esta alteración, ¿no? Cualquier alteración que sea. Una atrofia, una hipertrofia o una carencia de nacimiento o adquirida por accidente o por herida, ¿no? Y ya empezaban a ser importantes las otras discapacidades, ¿no? Las visuales, las auditivas, las expresivas y las intelectuales, pero las importantes eran las corporales. ¿Qué se hacía con ellos? Se les mataba. Consulten por ahí en el internet Monte Taigeto, Taigeto, o bien Roca Tarpeya, Roca Tarpeya, Tarpeya. Si lo consultan, pues me entenderán mejor, si no de una vez se los digo. Eran una en Grecia y otra en Roma, donde se aventaba a un desfiladero, a los que habían nacido chuequitos, con alguna atrofia, sin un bracito, por ejemplo, ¿no? Sin ojos, pero también a los ladrones, a los delincuentes, en fin. Este es pues una especie de conclusión preliminar de lo que ya hemos visto, para recordarles que todavía nos falta un trecho para terminar de ver esto y llegar hasta la película Dogville, que es una maravilla para entender qué es lo que se entiende como diferente en la sociedad contemporánea. Pero probablemente por ahí me ponga a analizar otra película que me pidió mi amiga Alma. Bye.